del 1 al 3, dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Levanta tu mano, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, en este momento. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, mi Cristo, porque tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que uses nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Oh, que podamos hablar tu palabra con todas nuestras fuerzas, Señor. Que usted, Señor, esté ministrando a cada uno de nosotros, mi Cristo de la gloria. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Bendito Dios. Pase Cristo una vez más, hermanos. Amén. Dice el versículo ahí: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Gloria al Señor. No sé cuántos de aquí se acuerdan que nuestro hermano pastor nos había dicho que estudiáramos sobre Deuteronomios 8, 9, 10 y 11. Yo me quise dar a la tarea de estudiarlo un poquito. Me imagino que cada uno de ustedes lo hizo también. Y me pareció muy importante, muy bonito e interesante lo que habla Deuteronomios. Deuteronomios viene siendo, hermanos, ¿cómo se puede decir? Deuteronomios es un énfasis, una recolección, ¿cómo se podría decir la palabra? De lo que viene siendo el éxodo de Israel. Nos viene haciendo un recordatorio de todo lo que fue el éxodo de Israel, desde el momento en que salió de Egipto hasta ese momento que estaban en los campos de Moab. Y nos habla lo que es Éxodo, Números y Levítico. Todo abarca todo el éxodo de Israel. Y yo me quise dar la tarea a buscar un poquito sobre ello, y le doy gracias a Dios por ello. Israel, dice la palabra de Dios aquí, cuando el Señor le había dicho a Moisés, en ese momento dice, cuando estaban allí en los campos de Moab, dice que el Señor le habló a Moisés y para que los reuniera a la congregación, y empieza a decirles: Oye Israel, tú vas a pasar hoy, el día de hoy, tú vas a tener la victoria el día de hoy, hermano. La palabra de Dios dice: hoy es el día. Hoy se estaba abriendo un panorama nuevo para Israel. Iba empezando, estaba Moab en la línea, estaban a punto de que se hiciera realidad en ese momento la promesa que Dios había hecho a Moab, que el Señor había hecho a los padres de Israel. Estaba por cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dijo: haré de ti una nación grande. Estaban a punto de dejar de ser una congregación, un pueblo nómada, de estar de un lado para otro. Dice que fueron 40 años en los cuales el pueblo de Israel anduvo nomás dando vueltas en el Sinaí. Y la Biblia nos registra también que fueron 40 veces las que se movió el pueblo de Israel. Me imagino que debe haber sido una vez por año que se trasladaban de un lugar a otro. Y estaban a punto de dejar eso y empezar a ser una nación. De que Dios lo que Dios les había prometido desde el principio, iban a empezar a recibir la bendición que se les había prometido. Pero no nomás eso. No nomás iba a pasar eso. Estaba a punto en la historia de Israel, iba a ser un cambio total.
Y estaba a punto de suceder otra cosa, hermano. Estaba a punto de que empezara, de que fuera cumplida la bendición y la maldición, la cual se había hablado en generaciones mucho más atrás, antes que Abraham. Estaba a punto de cumplirse lo que Noé había dicho. En el libro de Génesis 9:24 nos habla y nos dice que Noé, después de que despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, y bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca el Señor a Jafet y habite en las tierras de Canaán. O sea, en otras palabras, habite al abrigo de Sem. Esta maldición y esta bendición que Noé había dicho desde ese principio estaba a punto de hacerse realidad. Porque el pueblo de Israel procede de la familia de Sem, del primogénito. Y la maldición que había profetizado Noé en ese tiempo iba a ser realidad, de que la tribu de Canaán iba a pasar a ser siervo de Israel. Pero dice: hoy vas a pasar, hoy vas a pasar el Jordán, hoy es tiempo de que venzas, hoy es tiempo de... Es cierto que has sufrido bastante, porque dice en el capítulo 8, hermano, nos dice en el capítulo 8, dice: nomás cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te doy hoy, para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios siempre ha querido, siempre los planes de Dios, yo siempre lo digo y lo seguiré repitiendo, que los planes de Dios es que nosotros vivamos en victoria, que nosotros seamos prosperados, siempre y cuando cumplamos. Dice: ¿y qué pide Jehová de nosotros? Que lo améis con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es. Es lo que pide el Señor de Dios de nosotros. Y le estaba prometiendo que iban a pasar a una nación grande y poderosa, más grandes que ellos. Y le dice: pero acuérdate de dónde te ha sacado el Señor. Acuérdate cómo te hizo pasar y afligirte para probarte, dice. Para probar qué es lo que había en tu corazón. Para saber si habías de servirle al Señor o no. Y desde que salieron de Egipto, yo no sé si has tomado en cuenta esto, pero cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, Moisés ya conocía el camino. Moisés conocía el camino por donde llevar a Israel sin cruzar el mar. Moisés había estado con su suegro Jetro. Moisés había estado en el monte de Dios, en el monte de Moab, en el Sinaí, en el monte Hebrón. Ya había estado ahí, donde se le iban a dar las tablas de la ley. Él ya había ido por ese camino, pero Moisés ya sabía el camino y llevaba al pueblo de Israel. Dice que llevaba al pueblo de Israel, y antes de pasar por el camino le dice el Señor a Moisés: Moisés, dile a Israel que se dé la vuelta. Dile a Israel que se dé la vuelta y que camine por el camino a Peirot, por el desierto, para que los egipcios crean que ya no tienen escapatoria, para que los egipcios vean que ya no hay salida, y para que yo me glorifique en el faraón. Yo me gozaba en todo esto, hermano, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos
que vienen situaciones a la vida de uno en donde ya no hay escapatoria. Uno piensa que no hay salidas para el ser humano. Se te nubla tanto la mente, se te acaban todas las opciones en tu vida que piensas que no hay salida para ti. Llegas a vivir momentos y aflicción en tu corazón que no sabes qué hacer. El Señor dice en su palabra que Él promete estar contigo todos los días de tu vida. Y en esos momentos que a veces llegan a tu vida, el Señor permite que sucedan. No es que te lo mande, el Señor permite que sucedan cosas en tu vida para demostrarte, para enseñarte que en Él siempre hay una salida, que en Él siempre tenemos la victoria. El pueblo de Israel ya conocía todo esto. El pueblo de Israel ya sabía lo que era Dios, cómo era el andar con Dios. Ya habían visto cómo les había abierto el mar. El pueblo de Israel había visto cómo el Señor les llevó maná del cielo, comida que no conocían ellos. El pueblo de Israel vio cómo sacó agua de la roca. El pueblo de Israel vio cómo los hizo andar sobre un desierto peligroso, dice la palabra de Dios, donde había escorpiones, donde había serpientes, donde era extremadamente peligroso. Y los habían librado. Y les decía, acuérdate cómo en todas esas adversidades que yo te hice pasar, acuérdate siempre que en todos esos problemas que tuviste anteriormente, yo te sustenté. Yo te di maná del cielo, yo te di de beber en el agua. Y cada momento en nuestras vidas, Dios está ahí para sustentarnos. Acuérdate. Bendito Dios. Y en el capítulo 10 dice la palabra de Dios que cuando Moisés lo mandó llamar el Señor al Sinaí para darle las tablas de la ley, para escribirle las tablas de la ley, dice que Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches ayunando ahí y llorando. Y al cabo de los 40 días y que el Señor le dio las tablas, eso está bien tremendo, porque dice al cabo de los 40 días, cuando el Señor le dio las tablas, le dijo: Moisés, baja rápido, desciende, porque el pueblo otra vez se ha vuelto a los dioses ajenos, se ha pervertido una vez más. Desciende rápido. El pueblo de Israel no pudo aguantar una cuarentena, hermanos. Le quitaron al pastor, no es que se le hayan quitado, simplemente no estuvo con ellos. Una cuarentena y ya se habían pervertido. Ya no estaban alabando a Dios. Por eso el Señor decía, para saber qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿A quién alabas? Amén. Y el pueblo ya se había pervertido. Y por eso le dice el Señor, por medio de Moisés, le dice: ok, cuidaréis de poner, hoy vas a pasar el Jordán. Hoy me voy a glorificar en los hijos de Aná. Pero vas a poner por obra, cuidaréis de poner por obra estos nuevos mandamientos. Por obra y cuenta nueva, ya sufriste, ya pasaste, ya tuviste tribulación. Hoy te voy a dar una nueva oportunidad. Y aquí en adelante va a ser algo nuevo. Va a ser algo nuevo en tu vida.
Cuidaréis de poner por obra. El pueblo de Israel siempre, el Señor le decía, le dijo a Moisés antes de morir, allí estando en el monte de Moab. Dice que le dijo, tú Moisés no vas a pasar. No vas a pasar a conquistar la tierra. Pero sube a este monte para que tú puedas ver. Te voy a permitir ver. Dice, porque cuando tú mueras, este pueblo se va a volver a pervertir. Cuando tú mueras, este pueblo va a volver a dejar el pacto. El pacto lo va a echar por tierra, este pacto que acabamos de tener. Y me van a levantar en ira, dice. El Señor quiere que tú y yo lo busquemos a Él de todo nuestro corazón. El Señor le decía al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, decía Moisés. Decía, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todo el mundo, Jehová lo mismo hizo con nosotros. Lo mismo dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que el Señor adquirió. Lo mismo que le ha pasado a Israel. El mismo, ¿cómo te puedo decir? Lo que Dios ha querido desde el principio para la humanidad. Lo que quería para Israel es lo mismo que quiere para nosotros, hermanos, bendecirnos día con día. Yo leí estos versículos, estos capítulos y me pareció muy interesante. Muy interesante cómo ver que el pueblo de Israel, a pesar de las faltas que tenía, dice, antes de que entraran, dice, yo les privé el entendimiento, dice el Señor. En estos 40 años, hasta este momento, dice, para que viendo no vieran y oyendo no escucharan. Yo les privé para que después vinieran y se arrepintieran y yo los pudiera perdonar. Gloria al Señor. Pero a nosotros el Señor se nos ha manifestado. Se nos ha manifestado. Y gracias a eso, ahora podemos alabarlo. Amén. Y gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Esto fue lo que yo estuve estudiando, hermanos. No es una prédica, es un solo comentario bíblico. Amén. Por eso es completamente diferente. Pero a mí me pareció muy interesante ver cómo el Señor, desde el tiempo de que lo sacó a Israel hasta ese tiempo, todo lo que tuvieron que pasar en esos tiempos, por cómo los hacía pasar las pruebas, y Israel no se daba cuenta. Aún así no lo podían reconocer. Vieron tantos y tantos milagros de que el Señor hizo, tantas maravillas, y aún así no pudieron entenderlo. ¿Por qué? Porque había algo más adelante para nosotros. Para que ahora nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros podamos recibirlo, para que nosotros podamos pedir perdón, reconozcamos que estamos mal y Él nos pueda perdonar. Gloria al Señor. Hasta aquí es mi participación. Dios te bendiga.